el tema que nos trae es súper interesante, la verdadera reactivación económica. Mucho se habla de este tema, mucho se habla de que el gobierno supuestamente va a hacer algo para ayudar a la reactivación de la economía que está muy rezagada después de la pandemia, después del año de sequía. Que estamos teniendo otro año de sequía. Claro, pero ¿qué es realmente la reactivación económica y cómo podemos conseguirla? Y ese es el tema, digamos, recurrente de nuestra democracia, vamos a ser sinceros. Excepto aquel año, ¿te acordás, Gladys, donde realmente la economía creció bastante debido a los precios de los commodities, cuando obviamente los precios eran tan altos y llegamos incluso a topear el 13-14% del Producto Interno Bruto. Eso no fue poca cosa. Pero la verdad es que nosotros seguimos dependiendo de una economía muy dependiente finalmente de la naturaleza. La realidad es que el título tiene que ver con algo que me llamó mucho la atención, que era el decreto que sacó el presidente de la República y por el cual pasó el feriado del 1 de mayo, del domingo 1 de mayo al lunes 2 de mayo. ¿Te acuerdas, Gladys? Sí, sí. Bueno, y ahí en el decreto decía de manera textual que era necesario pasar el feriado para justamente promover la reactivación económica. La frase reactivación económica se me quedó muy grabada porque obviamente se nota que el presidente de la República, en este caso, lamentablemente y parece ser en muchos otros, está muy mal asesorado, ¿verdad? Porque la reactivación económica nunca se puede hacer desde el consumo. Y ahí entra el tema de fondo, Gladys. Un tema de fondo que creo yo es muy importante tomar en cuenta porque todos los casos de coyuntura que se tiene a nivel nacional e internacional y relacionados a la política económica no pueden ser observados solamente por sus efectos. Tenemos que ir viendo las causas del por qué suceden ciertas situaciones. Y en consecuencia, cuando el decreto que le pasan al presidente y él firma, dice que tenemos que pasar el 1 de mayo, que cayó un domingo, para un lunes, para que también sea feriado ese lunes, y decir que eso va a reactivar la economía, significa que por lo visto todo el gobierno, y en este caso el mismo Poder Ejecutivo como Poder Administrador, considera que a través del consumo se puede, en este caso, reactivar la economía. Y eso sabemos de una manera ya hoy, digamos, bastante bien desarrollada por las escuelas económicas, que ese es un error que se ha venido cometiendo lamentablemente debido a la escuela denominada keynesiana y neo-keynesiana, que es la que muchas veces se aprende mucho en los centros de estudios y lamentablemente se viene repitiendo desde la gestión pública. El consumo no es más que un resultado de la producción. No puede haber reactivación económica si no hay producción, si no hay, en este caso, la movilización de los factores de producción. Y por la ley de la oferta y la demanda, nosotros sabemos que el consumo en realidad deviene precisamente por los incentivos que nosotros le damos a quienes, a los productores, a los que crean riqueza, a los que comercializan y movilizan toda la economía. En consecuencia, si nosotros realmente queremos reactivar la economía, no podríamos de luego estancarnos o quedarnos en la línea del consumo, porque en realidad para reactivar la economía, y esto se probó ya de manera empírica también, nosotros tenemos que promover la producción. Y esto se probó, Gladys, para nuestros oyentes es muy importante esto entender, porque para el Paraguay muchas veces llegan tarde muchas de las enseñanzas de la economía. Se probó en la década del 70 en Europa, cuando Europa lamentablemente ingresó muy fuerte al estado de bienestar. Es cierto, son países mucho más ricos, ciertamente, con mucha producción de todo punto de vista, y elevaron todavía más sus gastos públicos y sus endeudamientos. Desde luego, para esos países, aumentar el gasto público y el endeudamiento no parecían afectar finalmente a su economía privada, hasta que, a raíz de ahí por los años 72, 73, hubo un gran problema, que los países europeos, incluso los Estados Unidos, cayeron en un fenómeno en el cual Paraguay ahora está cayendo, que se denomina de estanflación. Es decir, hay una mezcla entre recesión, prácticamente no hay mucha actividad económica, es decir, hay una caída muy abrupta
del crecimiento, con el ingrediente de desempleo y con el ingrediente de inflación. Entonces, recesión, desempleo e inflación empiezan a crear, como se dice, una suerte de cóctel por el cual la única manera precisamente para reactivar la economía es la de promover la producción, el comercio, la industria y desatarnos de estos pesos que nosotros tenemos. Por eso que yo quiero felicitarle, no lo pude hacer todavía, dado que vengo una vez a la semana, Gladys, pero a vos y a Fiona le quiero felicitar por su labor que hicieron con este tema precisamente de la incomprensión que se tuvo de la aprobación de la ley de la compra de combustibles.